Un hombre se encontraba visitando al doctor en el hospital. Dice aquí que esta era su 50ª visita. Y le preguntó al doctor, el alcohol me va a matar, ¿verdad, doctor? Y muy pronto replicó el doctor, entonces deme una copita más y acabemos con esto de una vez, pidió William Griffith. Te propongo algo, le dijo al doctor. En el cuarto de al lado hay un muchacho en muy malas condiciones. Esta es su primera visita al hospital. Si te muestras a él tal y cual como estás y te usas de ejemplo crudo y real de cómo terminaría si continúa en la situación en la que está, quizás esto lo asuste lo suficiente como para no beber más. William aceptó esta insinuación, de modo que fue al cuarto de al lado donde se encontraba este joven atrapado en el vicio del alcohol, sin esperanzas y sin saber cómo salir de la situación. Además, era un joven que no creía en Dios. De manera que William le dijo lo siguiente: el alcohol es un poder externo a ti y te está derrotando. Solo otro poder externo a ti puede salvarte. Si no quieres llamarlo Dios, llámalo verdad. Tras oírse a sí mismo hablar de esta manera, decidió fundar un movimiento que hoy lo conocemos como Alcohólicos Anónimos, el cual no solo ayudó a este muchacho, sino también que ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo. Qué interesante, ¿verdad? La decisión de un hombre de marcar la diferencia en la vida de otra persona ha permitido que a través de los años cientos, miles de personas puedan ser beneficiadas y encontrar la ayuda para salir de un vicio como este. Pero hay otra historia más que quiero compartir contigo. Y para ello quiero invitarte a que abras conmigo este hermoso libro, la Biblia. En el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 25 en adelante, nos dice lo siguiente. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuánta enseñanza hay en esta historia que acabo de leer? Había una necesidad que fue únicamente suplida por una persona.
un hombre que había sido despojado de todos sus bienes, había sido golpeado y se encontraba tirado, necesitaba ayuda. Sin embargo, de las 3 personas que pasaron por ahí y miraron las condiciones en las que se encontraba este hombre, únicamente uno de ellos 3 decidió hacer algo para ayudarlo. No solamente sanó sus heridas, sino que también buscó un lugar donde alojarlo. Estando ya allí, se dispuso a ir donde el mesonero y decirle que todo aquel gasto adicional, él estaría dispuesto a pagarlo en su regreso. Cuánta misericordia se encuentra en este hombre, ¿verdad? El buen samaritano. ¿Eres tú un buen samaritano? ¿Cuán dispuesto estás tú a hacer el bien por aquel que lo necesita? Me doy cuenta que cada vez que nosotros hacemos algo para atender la necesidad de los demás, somos mayormente recompensados. ¿Qué tipo de recompensa estoy refiriéndome? ¿Será que es una recompensa material la que recibimos en retorno? No necesariamente. Estoy hablando al tipo de recompensa espiritual que uno puede sentir. Cada vez que nos despojamos de nosotros mismos, cada vez que dejamos de lado las preocupaciones que nos afligen por las cosas que nos pasan y nos enfocamos a atender las necesidades de los demás, hay una paz, hay un gozo que podemos apreciar, porque estamos dejando de lado aquello que nos aflige a nosotros para atender aquello que aflige a los demás. Hay una antigua historia china donde cuenta el caso de una mujer deprimida, puesto que había perdido a su hijo. Ella le preguntó a un sabio, ¿qué oro o qué porción mágica podría devolver la vida de mi hijo? El sabio le contestó, tráeme una semillita de mostaza, de un hogar que nunca haya conocido el dolor, y usaremos eso para arrancar el dolor de tu vida. Esta mujer desconsolada llegó al primer lugar. Era una mansión. Golpeó la puerta y le dijo, estoy buscando un hogar que no haya conocido nunca del dolor. ¿Es este hogar así? No, le respondieron y le contaron los terribles acontecimientos que habían vivido. Entonces la mujer pensó, ¿quién mejor que yo para ayudar a esta gente? Tras consolar a aquella familia, continuó su búsqueda, pero donde quiera que iba, chozas y palacios por igual, se encontraba con historias de dolor y de desgracia. Pronto se implicó tanto en las desdichas ajenas que olvidó no solo la semilla de mostaza que estaba buscando, sino de su propio dolor. Qué interesante, ¿verdad? Esta mujer que estaba padeciendo por un dolor profundo, la pérdida de su hijo, y buscaba algo que la consolara, algo como que si pudiera devolver la vida de su hijo, que era imposible. Sin embargo, cuando se acerca a la casa de otras personas en busca de esa semillita de mostaza, preguntando en los lugares donde iba, ¿cuál sería el hogar donde no habría pasado dolor? Algún lugar donde no hubiera conocido el sufrimiento. Para su sorpresa, por todos lugares que fue, tanto palacios como chozas, se daba cuenta que cada uno de esos lugares tenían experiencias dolorosas. ¿Eres tú el buen samaritano? ¿Cuántas veces has decidido dejar de lado aquellos problemas que te acongojan, aquellos problemas que te preocupan, y en lugar de pensar en ello, piensas en el dolor de los demás? Hay un texto bíblico que quiero compartir contigo hoy. Se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 35.
y nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él dedicó su tiempo para trabajar a favor de los demás. Sanó enfermos, dio la vista a aquel que estaba ciego, aquel cojo pudo nuevamente volver a caminar, los leprosos. Jesús se preocupó por atender las necesidades físicas y espirituales de las personas. Jesús nos dio el mejor ejemplo que nosotros tenemos hoy en día para continuar haciendo el bien a los demás. Otro texto en la Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 38 dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando nosotros damos algo a aquel que está necesitado, aquí se nos recuerda que demos buena medida, porque de la misma manera en que medimos, seremos medidos. Cuando nosotros nos despojamos de aquello que tenemos y compartimos con los que menos tienen, hay doble bendición. La bendición de ver a aquel necesitado siendo suplido su necesidad y la bendición de sentirse uno gozoso de poder haber sido un instrumento para ayudar a esa persona. Te preguntarás, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser ese buen samaritano? ¿A quién puedo ayudar? Muchas de las veces tan solamente escuchando, tan solamente poniendo atención a alguien que quiere compartir contigo su problema, puede marcar una gran diferencia. En otras ocasiones, unas palabras de ánimo, unas palabras de consuelo, una oración dirigida a favor de esa persona, también puede hacer una gran diferencia. ¿Y qué decirte acerca de las personas que están enfermas en los hospitales o en sus hogares? Una visita, llevarle una canasta de frutas, una cartita, una tarjeta. ¿Acaso eso no haría una diferencia? Claro que sí. Jesús nos dejó su ejemplo. Y al habernos dejado Jesús su ejemplo, podemos ser muy claros en que si seguimos el ejemplo de Jesús, podremos ver la diferencia en la vida de los demás. Veremos rostros alegres, veremos vidas transformadas por la misericordia de Dios. Porque si Jesús, estando en esta tierra, pudo mostrar su amor, su bondad y misericordia para con nosotros, ¿acaso nosotros no podremos hacer lo mismo? Claro que sí. Yo quiero invitarte hoy a que decidas ser ese buen samaritano para aquel que tanto lo necesita.